Noches alumnos, continuando con la clase de dispositivo mecánico con el tema en cuestión que es refrigeración, vamos a ver en esta oportunidad la clasificación de algunos refrigerantes más comunes. La industria tuvo su inicio con la industria de refrigeración tuvo su inicio con algunos gases como el amoníaco, dióxido de carbono o el agua para lo que es refrigeración industrial. Fueron los primeros gases utilizados. Por otro lado tenemos los hidrocarburos que también son utilizados para refrigeración industrial, pero tienen la particularidad que son inflamables. Tenemos etano, propano, isobutano. Son inflamables, por eso no es muy recomendado para lo que es refrigeración, digamos, doméstica. Para uso, solamente se utilizaría para usos industriales. A partir de 1930, los hidrocarburos halogenados hicieron su aparición y de la mano de DuPont, la empresa que los, digamos, desarrolló, y aparecieron todos derivados de flúor, carbonos y cloro como elementos químicos principales: hidrógeno, cloro, flúor, carbonos, de los que vamos a nombrar, por ejemplo, el R12, en este caso, para refrigeración doméstica y aire acondicionado, uno de los gases, digamos, más utilizados. Luego tenemos otro gas utilizado que es el R22, también para aire acondicionado, refrigeración comercial industrial. El R134A para refrigeración doméstica, comercial, aire acondicionado de vehículos, transporte refrigerado. 143A. Y por otro lado tenemos lo que se denominan mezclas azeotrópicas y mezclas ciotópicas. ¿Qué son las mezclas azeotrópicas? Son mezclas que se producen con distintos gases, es decir, agrupamos, por ejemplo, el gas R22, R15 y los hacemos funcionar en conjunto para un sistema de refrigeración. ¿Por qué son azeotrópicas? Porque el punto de ebullición de ambos gases en conjunto es el mismo. Es decir, cuando se eleva la temperatura de los gases, se comportan de la misma manera. No sería el caso, por ejemplo, de las mezclas azeotrópicas, las cuales tienen un punto de ebullición independiente de acuerdo a la mezcla. Por ejemplo, acá tenemos un gas R125, R143A, R134. Todos estos gases tienen distintos puntos de ebullición. El objetivo de este tipo de mezcla es mejorar las propiedades generales de los gases. Tengan en cuenta que los gases, no tenemos un gas perfecto para refrigeración, es decir, tienen sus particularidades propias para el sistema de refrigeración, pero a su vez son contaminantes del ambiente, inflamables y hacen daño a la salud en su gran mayoría. Por eso es que tenemos que mantenerlos herméticos dentro del sistema de refrigeración. Bueno, a continuación vamos a introducirnos en lo que es refrigeración doméstica, lo que comúnmente llamamos heladeras domiciliarias, de una puerta a dos puertas, con freezer, congelador. Tienen distintos tipos de volumen, en general oscilan entre 57 litros a 745 litros aproximadamente.
...736 litros, perdón, aproximadamente. La heladera está compuesta de el compresor hermético, el condensador, es la rejilla negra que vemos atrás del habitáculo. Tenemos el evaporador que está adentro de la heladera y las líneas de circulación del gas. Por otro lado tenemos el filtro secador y el tubo capilar, el elemento importante. Además de esto tenemos otros accesorios como son los termostatos, que ya veremos más adelante. Vamos a analizar ahora las distintas temperaturas que se producen en el ciclo de refrigeración. Dijimos que del compresor se produce la presurización del gas, elevando la presión, y al elevar la presión también elevamos la temperatura. En un compresor el bobinado está a 130 grados aproximadamente. La temperatura del domo del compresor está a 110 grados. Y la temperatura a la descarga del compresor es 120 grados. Es decir, cuando comprimimos el gas a la salida del compresor, el gas estará a 120 grados. Luego circulará por el condensador, que va a intercambiar temperatura con el ambiente. Ambiente que estará entre 15 y 25 grados. La temperatura descenderá rápidamente a 10, 15, 20 grados aproximadamente y luego ingresará en el circuito rumbo a al tubo capilar o la válvula de expansión. En la válvula de expansión que está figurando acá arriba del evaporador tenemos la temperatura T2. En la válvula de expansión se produce el descenso brusco de la temperatura a menos 26 grados centígrados. En T2 vamos a tener 26 grados centígrados negativo. Ingresará en el evaporador entre 25 y 26 grados centígrados negativo y se producirá el intercambio de temperatura con los alimentos. Una vez producido el intercambio de la temperatura, retornará el gas al circuito nuevamente y volverá al compresor. Al compresor ingresará con una temperatura de entre 3 y 5 grados centígrados. Es decir, que la salida del evaporador vamos a tener 3 a 5 grados centígrados. Bueno, ¿cómo controlamos el ciclo y el funcionamiento del sistema de refrigeración? Para ello utilizamos un control termostático, es decir, a través de un termostato vamos a encender o apagar el compresor en el sistema para regular la temperatura al nivel que nosotros deseemos. El termostato es un componente de un sistema de control simple que abre y cierra el circuito eléctrico en función de la temperatura. Su función más simple consiste en una lámina metálica como la que utilizan los equipos de aire acondicionado para apagar y encender el compresor. Es decir, que esta lámina metálica
a medida que se va produciendo subas y bajas de la temperatura, va teniendo una dilatación la lámina. Esa dilatación le produce cambio de su forma, es decir, se curva y toca los contactos para abrir y cerrar el circuito. Hay montones de modelos de termostatos. Tenemos termostatos, como en este caso, un bimetálico, o pueden ser electrónicos también. Acá pueden ver otro tipo de modelo de termostato bimetálico de control automático. Podemos tener otra variación de termostato con gas encerrado. El gas encerrado se dilata o se contrae según la temperatura y abre o cierra un circuito, empujando la válvula, expandiéndose y empujando una válvula. Tenemos otros tipos con pequeños diafragmas que se utilizan generalmente en los automóviles, que tienen un sistema interior que se dilata o se contrae y deja pasar el refrigerante, en el caso de los automóviles, que sería agua, al radiador. Tenemos termostatos digitales y lo que se denominan termistores, que en realidad es una impedancia, una bobina, que al intercambiarse, digamos, al ser afectada por la temperatura, digamos, va a producir una circulación o no de electrones a cierto nivel, ¿no? El termistor está controlado por un procesador o un microcontrolador que se programa a un determinado nivel de temperatura. Como dijimos hace un rato, los gases más utilizados como refrigerante en refrigeración doméstica son el R12 y el R134A por sus características que lo hacen adecuado para uso doméstico. Para uso industrial ya tenemos en general otro tipo de gases más adecuados. Considerar que para uso comercial, por ejemplo, tenemos heladera funcionando permanentemente o frigoríficos que necesitamos bajar la temperatura muy por debajo de lo que marcaría una refrigeración doméstica. Acá pueden ver un compresor, lo que comúnmente se denomina bocha negra que está detrás de la heladera. Como pueden ver, el compresor internamente está sellado. Es un compresor a pistón con un motor eléctrico, todo incluido dentro de la carcasa. Tiene un baño de aceite, el compresor. Y es el que se activa cada vez que el termostato indica que la temperatura va subiendo y que es conveniente que se active para refrigerar los alimentos. Acá pueden ver en la figura, por dentro, el compresor, filtro de secado, el evaporador, las distintas líneas de succión y circulación, el tubo capilar, el condensador, las líneas de descarga,
Y acá pueden ver un termostato de control electrónico. Los termostatos de control electrónico suelen tener algún elemento bimetálico que le permite, digamos, un elemento bimetálico que al tomar temperatura o no enfriarse, tiene una variación en la circulación de los electrones. El termostato electrónico lo que hace es registrar esa variación electrónica y controlar la temperatura dándole señal al compresor.